Bueno, buenos días, mi nombre es Natalie Weixler. Hoy vamos a hablar de los niveles de organización de la materia. Cuando nos referimos a los niveles de organización, hacemos referencia a que estos niveles implican tanto el mundo inerte como el viviente, y justamente lo que buscamos es estructurar jerárquicamente los distintos componentes de la materia para poder diferenciar, entre otras cosas, lo que es inerte de lo que es viviente. La organización jerárquica, entonces, permite formular una definición estructural y a partir del nivel celular, como vamos a ver en un ratito, consideramos que la materia es viva. Cada nivel es más complejo que el anterior y además toma los componentes del nivel anterior para formar parte de ese nuevo nivel. Los niveles que vamos a ver son el subatómico, el atómico, el molecular, el macromolecular complejo, el subcelular, el celular, el tisular, órganos, sistema de órganos, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Comenzando con el primero de los niveles, el subatómico, es el que está integrado por las partículas subatómicas que forman los elementos químicos, los neutrones, los protones, los electrones. Es el nivel más inferior, el nivel más básico. El nivel que le sigue es el nivel atómico. Y justamente, como les decía recién, a medida que avanzamos en los niveles vamos sumando en complejidad, pero el nivel que le sigue tiene los componentes del nivel anterior. Por lo tanto, en este nivel, el atómico, hablamos de que es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico, y el átomo, como vemos acá, está formado por los componentes subatómicos del nivel anterior. Por ejemplo, hablamos de un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, ¿sí? Que a su vez está formado por partículas subatómicas. El nivel que le sigue es el molecular. El molecular está constituido por las moléculas, que son unidades materiales formadas por dos o más átomos que están unidos entre sí por enlaces químicos. O sea que aquí abarcamos elementos del nivel anterior del atómico y a su vez los elementos del anterior a ese, que es el subatómico. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una molécula de agua que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógenos unidos por enlaces químicos. O sea que en este caso, este ejemplo, la molécula de agua tiene una estructura mucho más compleja, una función diferente, pero a su vez conserva los componentes de los niveles anteriores. Dentro de las moléculas distinguimos las inorgánicas y las orgánicas. Y otros ejemplos de este nivel pueden ser el dióxido de carbono, la glucosa. El nivel macromolecular es el que le sigue. Macro viene de grande, ¿sí? Por lo tanto son moléculas grandes, de gran tamaño. Comúnmente están formadas por la unión, por la polimerización de unidades más pequeñas que denominamos monómeros y se componen de miles y miles de átomos. Aquí a la izquierda vemos el ejemplo de una molécula de ADN. ¿Sí? Las proteínas, los ácidos nucleicos son macromoléculas, son moléculas, tienen las características de las moléculas, pero como están conformados por muchos más átomos, se los considera macromoléculas. Las macromoléculas complejas, que incluimos en el nivel siguiente, siguen siendo macromoléculas, o sea que son grandes en el tamaño, pero son complejas, y a esto, cuando hablamos de complejas, hacemos referencia a la combinación de distintas macromoléculas. En este caso, en el ejemplo que vemos acá, tenemos un virus. El virus es una macromolécula compleja y está conformada por ácido nucleico y por una cubierta de proteínas. O sea que estamos uniendo dos macromoléculas diferentes, como es una proteína y un ácido nucleico,
para formar una estructura más compleja aún, que es la macromolécula compleja. Los ribosomas, por ejemplo, también son macromoléculas complejas y forman parte de este nivel. El nivel siguiente es el subcelular u organela. En este caso hablamos de estructuras que llevan a cabo funciones específicas dentro de una célula, ¿sí? En este ejemplo tenemos una mitocondria, también podemos incluir en este nivel a los cloroplastos. No llegan a ser una célula, pero tienen componentes, moléculas, macromoléculas que forman parte de su estructura, que hace que tengan una característica específica en este nivel, formando parte de una célula con funciones específicas. Ahora sí, vamos a este nivel que es el celular, que es justamente el punto de quiebre entre lo que al principio les decía consideramos como división entre lo inerte o no vivo y lo vivo. La célula es la unidad fundamental y funcional de los seres vivos. Tiene todo el material necesario para poder mantenerse por sus propios medios, crecer, nutrirse, reproducirse, y es este nivel el que consideramos como el primer escalón de un ser vivo. O sea que cuando hablamos de un ser vivo, estamos haciendo referencia a aquel que está conformado por una o más células. Por ejemplo, en este caso el ejemplo del glóbulo rojo. El nivel que le sigue es el tisular o el de tejidos. Un tejido es un conjunto de células que tienen la misma naturaleza, o sea, son similares, con una diferenciación similar, que están ordenados de una manera determinada y con una función específica. Si nos fijamos acá en el ejemplo, fíjense que el tejido epitelial tiene células que son similares entre sí, lo mismo el tejido conectivo, el muscular o el tejido nervioso. Entre sí tienen una concordancia, son diferentes los tejidos, pero dentro de cada tejido estas células tienen características similares que hacen a una función específica. Cuando hablamos de los órganos, hablamos de un conjunto de tejidos que van a formar una unidad funcional, como por ejemplo, en este caso, el ejemplo de un corazón. ¿Sí? Es un conjunto de tejidos que van a tener características específicas hacia la función fisiológica que van a realizar en un lugar determinado. Por ejemplo, el hígado también es otro órgano y hay montones de ejemplos más. Si pasamos al siguiente nivel y utilizamos varios órganos o un grupo coordinado de órganos que van a trabajar entre sí de una forma coordinada para cumplir una función, hablamos de un sistema de órganos. Por ejemplo, aquí vemos el sistema cardiovascular, que en este caso está formado por el corazón, por los vasos, ¿sí? Venas, arterias, vénulas, capilares, arteriolas, el tejido sanguíneo. Entonces tenemos un sistema de órganos que va a cumplir una determinada función. Estos sistemas de órganos van a dar origen a un individuo, a un organismo, ¿sí? En este caso, para poder cumplir esta función que está haciendo este perro, hay muchos sistemas de órganos que tienen que trabajar en conjunto. El sistema locomotor, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, etc. ¿Sí? Cuando unimos todos esos sistemas estamos hablando de un organismo que es capaz de existir por sí mismo en un determinado ambiente. Si tengo varios individuos de la misma especie que están coexistiendo en un lugar y que comparten ciertas características fisiológicas en común, hablamos de una población. Comparten características que los hacen similares y viven en un lugar determinado, ¿sí? A esto hacemos referencia cuando hablamos de población. En el caso de una comunidad o comunidad biótica o también denominada biocenosis, hablamos de un conjunto de poblaciones, o sea que son individuos de la misma especie que coexisten con otros individuos de otra especie. En este caso tenemos el ejemplo de este individuo que es de otra especie que estos individuos y a su vez
que de estos individuos. O sea que ellos en conjunto forman una comunidad biótica o una biocenosis que a su vez está formada por diferentes poblaciones que van a interactuar entre sí. Por otra parte, el ecosistema hace referencia a la interrelación que hay entre las distintas comunidades bióticas o biocenosis, como vimos recién, y el ambiente físico. O sea que, si pensamos en la diferencia entre una comunidad biótica y un ecosistema, en este último caso estamos incluyendo el ambiente físico, el hábitat o también denominado biotopo, que es lo inanimado. En este ejemplo tenemos lo que sería la comunidad biótica, como vimos recién, ¿sí? Diferentes poblaciones interactuando entre sí, pero aquí también sumamos el medio ambiente, el aire, el suelo, en este caso el agua, en este caso los edificios, el agua, el suelo. O sea que aquí lo que estamos buscando o viendo en un ecosistema es justamente la interrelación entre estas comunidades y su medio físico, su medio ambiente que los rodea. A modo de resumen, entonces, tenemos un individuo, un conjunto de individuos de la misma especie que formarán una población, un conjunto de poblaciones que van a formar una comunidad biótica o biocenosis, y la interacción de estas comunidades con su medio ambiente físico que van a dar lugar a un ecosistema. Hay un término que es el de bioma, que muchas veces se lo confunde con ecosistema o se lo usa de manera indistinta, y en realidad es como un escalón más arriba de lo que es un ecosistema. Es una región que presenta una cierta uniformidad en cuanto a las características del clima, la flora y la fauna, lo que hace que esa zona sea identificable, que uno la mire y pueda decir, ah, mira, esto es una selva, por ejemplo, como en este dibujo, ¿sí? En donde se puede hallar una variedad de ecosistemas. Esa es la diferencia con un ecosistema, que en realidad aquí, por ejemplo en esta selva, hay más de un ecosistema conviviendo, coexistiendo en un mismo lugar físico con características, como dije recién, climatológicas, de flora y fauna similares. Ejemplos de ellos, el desierto, además de la selva tropical, como les mencioné, una pradera, por ejemplo, ¿sí? O sea que cuando hablamos de bioma no estamos hablando exactamente de lo mismo que cuando mencionamos un ecosistema. Y finalmente, el último escalón en estos niveles de organización es la biosfera. Cuando hablamos de biosfera estamos hablando de un conjunto total de todas las formas de vida, animal, vegetal, microbiana, ¿sí? Y sus respectivos entornos, que están ubicados en la superficie, en la corteza terrestre. Quiere decir que, en otras palabras, hablamos de un ecosistema global, o sea, todos los ecosistemas que forman parte de este planeta Tierra. Finalmente, para resumir entonces, aquí hay un pequeño esquema. Lo que no les mencioné al comienzo es que depende del autor o el libro, la bibliografía que vayan a buscar, a veces no se mencionan exactamente los mismos niveles, porque algunos autores incluyen algunos niveles dentro de otros, entonces son menos. Lo que intenté acá fue tratar de desglosar la mayor cantidad de niveles posibles para que pueda comprenderse bien la diferencia entre cada uno. En este esquema faltaría el nivel subatómico, ¿sí? Pero ya lo conocemos. Tenemos el nivel atómico, el molecular, aquí en el medio recuerden que está el macromolecular y el macromolecular complejo. Luego el nivel de organelas, el de célula. Recordemos que a partir de este nivel diferenciamos lo que es inerte o no vivo de lo que es vivo. El nivel de tejidos, de órganos, de sistemas de órganos, de organismos, de población, un conjunto de individuos de la misma especie, de comunidad, un conjunto de poblaciones, de ecosistema,
de bioma, recordemos que acá el ecosistema toma en cuenta el hábitat o el medio ambiente físico, y el bioma son varios ecosistemas coexistiendo en una región determinada con características similares, y finalmente la biosfera, que toma todos los ecosistemas del planeta Tierra. Bueno, muchas gracias por tu atención y nos estamos viendo. Un saludo.